mis años de convertido, porque hay un tiempo donde uno está convencido del Señor y que Jesús es el Hijo de Dios y de Dios, pero no está convertido. Yo voy a hablar de mis años de convertido, cuando uno no solamente está consciente y cree en el Señor, sino que uno ha muerto para el Señor y uno honra el compromiso que uno hizo con Él de hacer su voluntad. Amén. He vivido muchas situaciones. Últimamente ha habido unos problemas de salud y, como dice mi hermana, anciano no por edad. Cada vez que tengo uno de esos problemas de salud fuerte, yo me apoyo en la palabra de Dios y me estimulo cuando digo, no importa, la palabra dice que mientras el hombre de afuera, el externo, se deteriora, el interior se fortalece y crece en el nombre de Jesús. Y la declaro en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, porque así es. No vivimos enfermedades. Nuestro crecimiento es de adentro para afuera, endógeno 100% en el Señor. En estos días he estado compartiendo en las reuniones familiares y aquí en la iglesia palabra de Dios que en realidad considero que ha sido una palabra oportuna y se cumple cuando en la Biblia se establece que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la palabra de Dios ordena nuestra vida y nosotros como creyentes tenemos que ordenar nuestra vida. Nosotros cuando recibimos al Señor somos niños en Cristo y como todo niño tenemos que ser formados. Formado es los principios, cómo conducirnos y ahí ir creciendo en el Señor, como dice su palabra. Y entonces yo dije, mire, ¿qué puedo predicar yo? Yo no puedo predicar nada, porque mis palabras son vacías, mis palabras no son vivas y eficaces. Yo simplemente soy un instrumento, pero lo que sí puedo hacer yo es un instrumento para compartir la palabra de Dios. Y hoy no tengo un tema para lo que vamos a compartir hoy. De ponerle un nombre, le pondría el llamado o el llamamiento. Pero quiero compartir con ustedes las bondades de Dios. Y vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a comenzar por aquí. En los primeros 11 libros de Romanos, nosotros podemos apreciar las bondades, la gloria de Dios para con el hombre. De verdad que por muchos años que lo he leído, cada vez que leo un libro o un versículo de la Biblia, hay algo nuevo que aprendo. Y mi deseo en mi corazón es de que usted hoy, y lo declaro en el nombre de Jesús, usted hoy saldrá de aquí fortalecido, renovado y lleno del Espíritu de Dios. Amén. Aquí en el versículo Romanos 8, en el versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para esos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dios se refiere a quién. ¿A quién se está refiriendo el Señor? A su iglesia, a nosotros. Cuando nos vamos al versículo 9,
nos dice: mas vosotros, iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y hay una coma, y después de la coma dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oye, es un punto de atención para cada uno de nosotros los cristianos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando saltamos al 14, vamos de saltico en saltico, porque en realidad no es un estudio que vamos a dar de Romanos 8, sino que son unos versículos particulares que tienen que ver con nuestra vida. Amén, con la iglesia, con nosotros. Eutra, ¿qué es la iglesia? Los llamados, ¿no? Amén. Así lo vimos en el discipulado y así lo dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Y denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Porque ya no somos creación, ahora somos hijos de Él. Amén. Y nos explica el mismo versículo por qué. Y nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La palabra adopción en el griego está compuesta por dos partes, y es hijo y poner. Cuando habla de adopción, quiere decir que Dios nos puso como sus hijos, nos sacó de un sitio, porque cuando yo voy a poner algo, quiere decir que estaba en otro sitio, lo voy a poner aquí. Nos sacó de un sitio y nos puso en el sitio privilegiado de hijos de Él. Amén. Fíjense todo lo que ha hecho el Señor, porque aquí estamos hablando de las bondades de Dios, lo que Dios hace. Amén. Abba Padre. Abba Padre es una palabra relacionada familiar, Abba, a lo que es padre, pero que su significado es algo más íntimo, porque yo no le digo a mi padre: hola padre, yo le digo: hola papá, porque hay un vínculo más íntimo. Cuando nosotros tenemos un vínculo íntimo y de una forma u otra nuestro padre representa algo, nosotros, amigos, ese que va ahí, ese es mi papá. Te presento a mi papá. No decimos: te presento a mi padre, te presento a mi papá. Entonces, en la palabra Abba es un vínculo más íntimo con referente a la relación de hijo a padre, porque nosotros a veces, por nuestra naturaleza, nos imaginamos. Hay relaciones de padre e hijo que son muy excelentes, pero hay padres e hijos que no son buenas. Pero nosotros no podemos comparar la relación humana de padre e hijo con la relación de Dios, porque Dios es bueno, y así lo dice su palabra. Amén. Cuando vamos al 19, no, voy al 16. Esto es importante. Esto es importante, porque a veces en nuestra naturaleza humana, nosotros por un momento desconocemos o se nos olvida
o la distracción del mundo trata de que no estemos conscientes, esa es la palabra, de que nuestro grado de conciencia no sea el suficientemente alto para estar claro de que en nosotros ahora mora el Espíritu de Dios. Porque es aquí, en mí, donde está morando el Espíritu, y no cualquier espíritu, sino el Espíritu de Dios. Y es humano nosotros de a veces distraernos y pasar de desapercibido en alguna circunstancia. Algunos apóstoles también, viendo los milagros que hizo Jesús todos los días, con el pan y con el pescado, una vez le dijo uno de los apóstoles: mira que la gente hay que darle de comer. Y vino un apóstol, se metió la mano en el bolsillo y dijo: pero con 3 denarios no podemos hacer nada. Por eso es que, hermanos, tenemos que vivir en lo sobrenatural, porque ya no somos de carne y sangre, sino de agua y espíritu. Amén. Y ese es el Espíritu que nos guía, porque dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así como el Espíritu de Dios nos da convencimiento de pecado cuando estamos haciendo algo malo, o estamos pensando algo malo, o vemos que hay una situación la cual nosotros no podemos aceptar porque nuestro discernimiento espiritual así lo dice. De la misma manera ese Espíritu le dice: usted es hijo de Dios. Amén. ¿Estamos claros con eso? Amén. En mis 32 años de trabajar en recursos humanos, siempre he tenido un punto con la dirección, que es que cuando se va a contratar a alguien, y muy pocas empresas lo hacen, ¿no? Muy pocas empresas entregan la descripción de cargo y de funciones a la persona que contrata. Y yo digo: si tú no le entregas la descripción de cargos, de funciones, competencias y requerimientos que tiene, él no va a tener la suficiente conciencia de asumir el rol para lo cual tú lo has contratado. Y yo he sentido en el Señor de que nosotros debemos elevar nuestro grado de conciencia con nuestra relación con el Señor, para poder asumir el compromiso que nosotros hemos adquirido. ¿Y cuál es nuestra situación presente? Porque mi situación hoy no es la situación de hace años atrás. Es más, no es la situación del 2001 atrás. Esa era otra situación. Amén. Y dice: y si hijos de Cristo, entonces también somos herederos, herederos de Dios, de toda su riqueza, de todas sus bendiciones. Hay un versículo en la palabra que dice que nosotros tenemos todo tipo de bendiciones espirituales en el cielo. Entonces, hermano, dígale al hermano que está a su lado: tú eres un rico espiritual. Espiritualmente tenemos todo tipo de riqueza. Amén. Y ese es lo que vale. Ese es el eterno. Amén. Y coherederos con Cristo. Si es, otra coma, otro punto importante. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesús padeció y luego se glorificó. Nosotros padeceremos también para luego ser glorificados. Amén. ¿Estamos claros con eso? Cuando nos vamos al 26, nos dice que ese Espíritu Santo, ese Espíritu, hermano, que mora en usted y que mora en mí,
de igual manera nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestra humanidad, reconocemos que estamos en la carne, pero no podemos justificar una consecuente o reiterada conducta que no le agrada a Dios simplemente porque es una debilidad. Porque aquí nos dice que el Espíritu nos ayuda en las debilidades y que en Él somos fortalecidos. Hay una palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Cristo somos más que vencedores. Amén. Entonces denle un aplauso porque usted es más que vencedor en Cristo. Amén. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Desde el momento que nosotros recibimos al Señor, tenemos un canal de comunicación directa, HID, directo con Dios. Allí no va a llegar ¿cómo se llama? Feedback ni nada de eso. Eso va a llegar clarito, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va a ayudarnos delante del Señor a pedir como debemos de pedir, para que el Señor de esa manera pueda suplir cada una de nuestras necesidades. Amén. Muy importante todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al capítulo 28, que para mí es el mismo capítulo, versículo 28, capítulo 8, versículo 28, es un versículo para mí el más vivificante que tiene la Biblia, que dice: y sabemos, pero yo quiero preguntar si en realidad lo sabemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En realidad nosotros sabemos eso, que todas las cosas nos ayudan a bien, y no porque todas las cosas son buenas, debe ser, sino que debe ser por la confianza que nosotros tenemos depositada en nuestro Dios, y que Él tiene el control de todas las circunstancias de nuestra vida. Es porque tenemos la certeza de este versículo de que todas las cosas nos ayudan a bien. De repente a veces hemos pensado y decimos: oye, vale, pero todas las cosas nos ayudan a bien, pero ¿cómo estoy? ¿Me entienden? ¿Qué diría José? Yo me pregunto, o sea, con todas las cosas que le pasó a José, ¿qué pensaría José? O sea, ¿qué llegó a pensar cuando se vio odiado por sus hermanos? Cuando sus hermanos lo vendieron a unos vendedores esclavos, y después de eso, que más o menos se le acomodó la vida, viene la esposa de donde él trabajaba y le levanta una calumnia y ¡rum!, lo meten en la cárcel otra vez. ¿Qué pensaría José? ¿O qué pensaría usted, creyente, iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, si eso le hubiese pasado? Sin embargo, todas esas cosas, todos esos eventos ayudaron a José para poder salvar de la hambruna y de la muerte segura que tenía el pueblo de Dios, Israel.
y para que cuando él llegara a esa posición, su corazón fuese humilde y no se enalteciera ni fuera un hombre altivo o arrogante por la posición que se le dio en el reino de Egipto. Amén. Pero entonces, esto no es para todos. Esto es lo malo de este versículo. Esto no es para todos. Y aquí lo expresa. Y dice, esto es nada más a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo, aquí en la iglesia, nosotros somos creyentes, somos cristianos, yo tengo la seguridad de que este versículo es para mi vida. Pero si yo reniego de Dios, este versículo no aplica a mi vida. Este versículo no aplica para mi vida. Si yo fuera o renegara de Dios. Pero como creyente, nosotros tenemos que tener la certeza de que ese versículo aplica a mi vida, de que todas las cosas que pasan en mi vida son para bien, porque yo he sido llamado con un propósito, así como lo ha sido usted. Y denle un aplauso al Señor, porque el Señor a usted le ha hecho un llamado, y por esa razón usted está aquí hoy, porque usted ha recibido el llamado, usted oyó el llamado de Dios. No crea que a usted lo trajo el vecino, el amigo, no. Porque yo le aseguro que en otras ocasiones de repente lo han invitado y usted no. Pero ha sido Dios quien, utilizando a una persona, a alguien, un familiar, un cristiano, lo ha estado llamando para que usted venga acá. Amén. En el 29 hay algo que de verdad a mí me impactó, que dice, porque a los que antes conoció, o sea, nosotros, Dios nos ha conocido desde mucho antes, desde la fundación del mundo, nosotros, Dios nos conoce, también nos predestinó. Fíjense, llamados, conocidos, predestinados, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y el 30 continúa y dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Y sigue en el 31 y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie. Sigue el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra del Padre e intercede por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Intercede nuestro Señor Jesucristo en la diestra del Padre. Ese es el que nos justificó y el que nos redimió. Ahora, ¿a quién se refiere todo esto? ¿Quiénes son los llamados? Yo estuve buscando la palabra llamado por todos lados y de verdad que es impronunciable, porque en el diccionario bíblico aparece que la palabra llamado es una G y una R. Es del grupo de la palabra debe ser, porque es una G y una R. Pero de ahí se derivan dos palabras
que es kletos, que es llamado, y klesis, que es llamamiento. Todo lo que está aquí en Romanos 8 y Romanos 28 son para esas personas, para los llamados, para la iglesia de Dios, para nosotros los que estamos aquí, porque nosotros somos iglesia de Dios y hoy los llamados estamos en asamblea para adorar y alabar a Dios y para ratificar que sí, no solamente somos llamados, sino que somos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre, que muchas veces nos seguimos refiriendo a Él como Dios, como alguien ajeno, como alguien lejos. Debe ser porque no lo vemos, a pesar de que lo sentimos, porque en el momento en que nosotros recibimos al Señor, estamos capacitados para sentirlo, para sentir su presencia, para oír su voz. A pesar de eso, debe ser que como estamos acostumbrados a nuestros sentidos, no les vemos, no lo vemos y continuamos diciéndole Dios y no Padre. Pero Dios te ha llamado para una relación especial, para una relación de padre e hijo. Y gloria a su nombre por su deseo. Aquí vamos a Isaías 43 del 1 al 7. En este versículo se resume el llamado de Dios. Isaías 43, lo marqué. Sí. Amén. ¿Todos lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Fíjense que todo lo ha hecho Dios. Todo lo que está allí lo está haciendo Dios. Todo, absolutamente todo. Hasta el llamado, pues, lo está haciendo Dios. Dios también nos ha traído para acá, a su presencia. Amén. En realidad yo no me quiero concentrar en la teología o en las palabras que si griego, que si amareo y esto, porque ese no es el caso. Lo que quiero es poder transmitir la palabra de Dios, poder transmitir mi inquietud, que así como yo la he tenido, debe ser una inquietud de muchos de nosotros. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque yo quiero estar en la eternidad con Dios. Y yo no quiero estar solo con Dios allá. Y solamente con mi familia tampoco. Yo quiero que vayan mis pastores, que vayan mis líderes, que cada uno de ustedes esté conmigo allá en la eternidad con el Señor. Que la iglesia, el centro cristiano, oración viva, todos aquellos que nos congreguemos aquí, estemos con Él en esa eternidad. Y por eso te exhorto en el amor a que entendamos y comprendamos de qué se trata el llamado. Porque cuando nosotros alabamos a Dios y lo adoramos, tiene que ser con entendimiento, porque así lo dice la palabra. Amén. Ajá. Vamos a leerlo, lo voy a leer. La verdad que ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Fíjese que aquí vemos dos etapas. Jesús
Jehová nuestro Padre, dice a Jacob: Jacob, yo fui tu creador. Y cuando se refiere a Jacob, se refiere a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, porque esto se trata de los que estamos aquí hoy. Se refiere a cada uno de nosotros y te dice: Manuel, yo he sido tu creador, yo he sido tu creador. Y después le dice: López, yo te he formado. A la misma persona en dos etapas. ¿Por qué? Porque después de pasar de creación de Dios, hemos pasado a ser hechura suya, hijos suyos, moldeados por Él. Entonces, ya Jacob no se llamó más Jacob, sino Israel, pueblo escogido, linaje fino. Fíjense, hermano, que a veces nosotros creemos que nos podemos ligar con lo común o nos vemos común, y no es así. Somos linaje escogido. El linaje escogido significa que usted tiene una estirpe especial. Usted tiene una procedencia de alcurnia real. Entonces a veces nos subestimamos tanto por nuestro desconocimiento de cuál es en realidad mi realidad ahora, que me confundo con lo común, cuando nos resaltamos entre lo común, porque somos luz para el mundo y sal para la tierra. Amén. Seguimos en el versículo 2 y dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Eso significa que Dios está con nosotros todo el tiempo. Así como estuvo con el pueblo de Israel cuando abrió el mar rojo en dos para que cruzara y no se anegara. Y así tuvo como los tres jóvenes que están en el libro de Daniel, que los nombres son Anena, Sadrach, que los metieron en el horno y no se quemaron. De esa misma manera, Dios está contigo, hoy y siempre y para siempre, amado hermano. Tenemos que estar conscientes de eso. Tenemos que estar conscientes de eso. Amén. Yo a mi padre le reclamaba su responsabilidad. Ahora, como hijo de Dios, he aprendido a clamar por lo que Él me tiene. Lo que pasa es que Él me ha dicho: todavía no, te falta prepararte un poco. ¿Ves? Porque Él sabe cuándo nos tiene que dar las cosas. Porque cuando Dios nos da algo, nos lo da para bendición, no para perdición. Amén. Seguimos. Y le dice el Señor: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Bendito sea el Señor y la gloria para Él, porque Él es tu Salvador, Él es nuestro Salvador. Él no vino a condenarnos. Ahí se cumple la palabra que está en Romanos 8:1. No hay condenación para aquellos que, según su llamado, cumplen su propósito. Y ese eres tú, amado hermano. Ese eres tú, hermana. Si usted es mi pastor, lo de alabanza, cada uno de ustedes, esto es con nosotros, con la iglesia de Dios. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate.
Oye, ahí tuve yo una... ¿Me entiendes? Porque decía, a Egipto he dado por tu rescate. Cuando en el contexto de la época de la Biblia, redimir es pagar, es comprar. Y entiendo, porque todavía el Señor no me lo ha revelado, lo que estoy diciendo es algo personal, de mi propio entendimiento, que Dios entregó la nación de Egipto por la vida de Israel. Porque aquí dice, y de verdad que todavía ando dándole clic, si más adelante el pastor me saca de allí, le agradezco. Le dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Fíjense, y tantas veces que he leído yo ese versículo y nunca me había detenido en eso. Para la preparación de esta predica es que me detuve en eso. Y viene el 4, muy importante, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Y aquí se cumple lo que él dice, a los que antes conoció. Porque Dios nos conoce lo que vamos a hacer en él. Aquí, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. En ese momento que te conoció, en ese momento que nos conoció, sucedió eso. Amén. No temas, dice el 5, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Gloria a Dios, estamos en el oriente, ¿no? Denle un aplauso al oriente. A mí me recogieron del occidente y estoy aquí en el oriente. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Muchas promesas tiene el Señor para el oriente. Amén. Gloria. Yo estoy contigo. Y dice el 6, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y viene el 7. El 7. Muy importante. Fíjense, Juan Manuel. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. No le quede duda. Usted sabe que usted es hijo. Asumamos nuestro rol de hijo de Dios. Los formé y los hice. En alguna parte de nosotros, muy adentro, están las enseñanzas del Señor, están los principios. Por eso es que dice que la palabra nos instruye, nos redarguye. ¿Por qué redarguye? Porque la palabra saca lo que nosotros tenemos de Dios en nuestro corazón y lo manifiesta, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él para su gloria, para gloria de Él, amado hermano. Entonces aquí podemos ver que estos versículos, Isaías 43, del 1 al 7, para mí son un resumen de lo que es el llamado de Dios. En el versículo 1, somos creación de Dios y Él es nuestro formador. ¿Por qué? Porque Él va transformando nuestra vida. Él nos va transformando.
Dice la palabra que la obra que Él comenzó, Él la perfeccionará. Y quien cambia a las personas es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él va transformando nuestra vida. En el versículo 4, somos de gran estima para Dios. Dios te dice: yo te amo, yo te estimo, yo por ti di a mi hijo. En el versículo 7, fuimos llamados, fuimos creados, y algunos fuimos escogidos. Pero ahora, y ese es el punto final de esta. Sí, es una, ¿verdad que uno se pone así, no? ¿Qué es eso? Ok, pero ya lo vamos a ver. No se preocupe, ya lo vamos a ver. Yo estuve averiguando y dice que hay dos significados teológicos. Uno le da el nombre, donde está en Génesis 1:5, que dice: y Dios llamó a la luz día. Entonces, cuando nosotros vemos que todo lo que Dios llama, de una o de otra manera, o de algún modo, está al servicio de Dios. En algunos, no recuerdo en qué libro, dice que nosotros somos del día, que somos de la luz. ¿Ve? Y la luz tuvo su propósito, y cada cosa que Dios llamó tiene un propósito. El significado del segundo sentido en el Antiguo Testamento dice que simplemente al identificar es el de describir. Entonces tenemos a Génesis 16:11, que indica la relación entre Dios como denominador y el sujeto como nominado, cuando promete a Raquel, que a la esposa de Abraham, que va a tener un hijo. Entonces ya aquí hay una relación. Esto simplemente lo estoy señalando para que estemos claros con esto del llamado, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento hay un switcher ahí muy importante. Isaías 43:1 resume el llamado de Dios y el nombramiento de Israel para ser pueblo suyo, separado de otras naciones. Escuche bien: separado de otras naciones, encargado de dar testimonio y poseedor del privilegio de gozar de la protección divina. Amén. Eso en el 43:1 es lo que podemos apreciar. ¿Y sabe qué? Solo Dios inicia este llamado. Y muchos lo escuchamos, pero no todos respondemos al llamado. Solamente una minoría responde al llamado. Por eso que la Biblia habla del remanente. El remanente es una minoría. Y Filipenses 3:14 nos da aquí, ajá. Amén. Pablo dice: prosigo la meta por el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y fíjese que ahora en el Nuevo Testamento, en las epístolas, especialmente en las de Pablo, aclaran el significado teológico del llamamiento de Dios por medio de Jesucristo y por medio del Evangelio para la salvación y santificación en un acto. El acto de creer, el acto de fe. Porque si nosotros somos creyentes,
tenemos que creer que le vamos a hallar. Amén. Por eso es que en Hebreo está escrito que el que no tiene fe no agrada a Dios. Entonces ahí ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer, pero ahora nos tocó a nosotros. Nos toca a nosotros hacer lo que tenemos que hacer. Uno, a responder al llamado con compromiso, asumiendo nuestro rol de hijos de Dios que somos. Dos, creer, edificarnos en la fe. Amados hermanos, si tú hoy estás aquí, tú estás porque Dios te ha llamado, y de una o de otra forma tú has escuchado ese llamado en tu corazón, en tu conciencia, dentro de ti. Yo te quiero invitar hoy a que tú te pongas sobre tus pies. Y si tú has recibido ese llamado y estás dispuesto a responder ese llamado, tomes tu decisión hoy, el compromiso. Cierra tus ojos, toma tu momento con Dios y dile: Señor, esta es mi condición, muéstramela. De repente yo no la sé, sigo haciendo lo que yo quiero, sigo haciendo lo que yo he creído conveniente de hacer para mi vida y para mi familia. Hoy yo quiero que tú me digas, Señor, si en realidad lo estoy haciendo bien o no. Entonces allí, cierra tus ojos y revisa.